Buenas tardes. Continuamos viendo el tema de la salvación del hombre o soteriología. Hoy vamos a ver la justificación, la primera parte. Y muchos ven a Dios como cruel y al hombre no lo ven así, lo ven bueno. Pero así como no lo ven como bueno o lo ven como cruel, les desagrada a Dios, un día aquellos que les desagrada a Dios van a tener que comparecer delante de ese Dios que dicen les desagrada. Pero pensemos nuevamente, ¿el hombre es bueno y Dios es malo? Y simplemente hay que ver las noticias para darse cuenta qué tan cruel es el hombre hoy en día. Y aquí está el problema. El hombre está muerto en sus delitos y pecados sin posibilidad de redención. Y los muertos no pueden ayudarse a sí mismos. Por lo tanto, Dios interviene y se encarna para pagar la pena que merecemos por nuestros pecados. De hecho, no solo Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario, sino que también tomó sobre sí el castigo que nos correspondía. Y creo que ni siquiera comprendemos lo que esto implica, pero esto demuestra que Dios nos ama. La Biblia dice que no se complace en la muerte de los impíos. En Ezequiel capítulo 18, verso 23 y verso 32 nos dice eso. Y cubrimos en nuestro primer estudio la caída del hombre, donde vimos que el hombre no solamente heredó el pecado de Adán, sino que también pecó, perdiendo así la perfección y siendo condenado a la muerte, a la separación eterna de Dios. En los últimos estudios, a continuación, analizamos la salvación del hombre y vimos que a través de Jesús hemos sido salvados. La pregunta es, ¿de qué hemos sido salvados? Y esta es una gran pregunta y la vamos a ver en tres aspectos en lo que queda de nuestros estudios de los fundamentos de la fe. Y hoy vamos a ver cómo Jesús nos ha liberado de la pena pasada del pecado, o sea, la justificación. Ahora, antes de ahondar en esto, déjenme decir lo siguiente con respecto a la Biblia, ya que hemos visto a personas que la menosprecian, que se basan en tradiciones de la iglesia que en el fondo contradicen lo que la Biblia dice y que la interpretan según su propio interés en lugar de permitir que Dios les hable a través de ella. Charles Spurgeon escribió las siguientes palabras en el año 1855 en un sermón que trató en parte sobre la infalibilidad de la Biblia. Y él escribió, pues bien, puesto que Dios la escribió, consideremos su veracidad. Si yo lo hubiera escrito, habría una multitud de críticos que se abalanzarían sobre eso y la cubrirían con su maldad. Y si yo la hubiera escrito, habría quienes la destrozarían de inmediato, y quizás con toda la razón. Pero esta es la palabra de Dios. Venid críticos y escudriñad y hallad un defecto, examinadla desde su Génesis hasta su Apocalipsis, y hallaréis un error. Y hallaréis ningún error. Es una veta de oro puro, sin aliar con cuarzo ni ninguna sustancia terrenal. Es una estrella, sin mancha,
un sol sin mancha, una luz sin oscuridad, una luna sin palidez, una gloria sin tinieblas. Oh Biblia, no se puede decir de ningún otro libro que sea perfecto y puro, pero de ti podemos declarar que toda la sabiduría se reúne en ti, sin una pizca de necedad. Este es el juez que pone fin a la contienda donde fallan el ingenio y la razón. Este es el libro inmaculado, sin mancha de error alguno, sino pura y perfecta verdad. ¿Por qué? Porque Dios la escribió. Acusad a Dios de error si queréis, decirle que su libro no es lo que debiera ser. Bendita Biblia, tú eres toda la verdad. Entonces, si nos abordamos las escrituras de esta manera, con este pensamiento, ¿cómo vamos a saber qué creer? No lo vamos a poder saber. Y ahí es precisamente donde Satanás quiere que estemos, sin confiar en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Así que vamos a comenzar a examinar lo que Jesús hizo por nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde nuevamente por poder estudiar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos sigas enseñando lo que son los fundamentos, Señor, de la fe. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Veíamos que el primer punto es que Dios nos liberó de la pena pasada del pecado, o sea, nos justificó. Aquí tenemos la justificación del hombre. Y si hay un libro de la Biblia que delinea el plan de salvación con todo lujo de detalles, es el libro de Romanos. Y por casi 3 capítulos, Pablo habla de la condenación de la humanidad. Y él nos muestra que el mundo entero es culpable ante Dios, que no hay ninguno justo ni aun uno. Y para hacer esto, Pablo empieza examinando al pagano injusto que es condenado por la misma creación. La creación da testimonio de que hay un Dios. Sin embargo, ellos, el pagano injusto, rechaza al que los creó y adoran a la criatura en vez del creador. Y después Pablo continúa, sigue adelante para hablar del moralista, de aquel que se cree muy justo y que se cree muy bueno y que es condenado por su conciencia. Él sabe lo que está bien y lo que está mal, pero en el fondo no lo practica, lo que demuestra que no ha alcanzado la perfección requerida. Y finalmente Pablo habla de la persona extremadamente religiosa, que es condenada por los mandamientos de Dios, y esto puede sonar un poco extraño, porque ¿cómo pueden los mandamientos de Dios condenar a una persona? Y la respuesta es bastante sencilla. Las leyes de Dios, o la ley de Dios, nunca se estableció para justificar a un hombre, sino para mostrar su pecado. Y no se trata solo de observar la ley, de una observancia externa, es una cuestión del corazón. La ley es, por así decirlo, un espejo para mirar dentro de nuestro corazón, pero el espejo no tiene poder para salvarnos. Es solamente un estándar. La ley no tiene poder para salvarnos, es un estándar que Dios ha establecido y una persona lo cumple o no lo cumple. Santiago capítulo 2, versos 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y es por esto que necesitamos un Salvador. La pena por el pecado es la muerte, la separación de Dios. Y por esto es por lo que necesitas a Jesús. Y eso es lo que hace la ley. Nos señala a Jesús. Porque en el fondo la ley no podemos cumplirla. Y si no la cumplimos en un solo puntito, somos culpables de toda la ley. La ley solamente nos muestra que somos culpables ante Dios. O como Pablo dijo en Romanos 3, 23, dijo: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Y él continúa en su epístola a los Romanos, de Romanos capítulo 3, verso 21, hasta Romanos capítulo 5, verso 21, hablando de nuestra justificación. Y él hace esto mostrando que la justicia de Dios ha sido revelada a nosotros desde el cielo y esto es aparte de las obras de la ley. Es una justificación por fe y no por obras. Leamos lo que Pablo dijo en Romanos y luego vamos a tratar con esta idea de lo que es la justificación, lo que significa para nosotros y cómo la obtenemos. Romanos capítulo 3, verso 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús. Y este pasaje, esta es una sección muy poderosa que trata con nuestra justificación y cómo somos justificados, no por obra, sino por la fe. Y cuando uno lee el capítulo 4, Pablo ilustra cómo Abraham y David fueron justificados en el Antiguo Testamento, no por obras, sino por la fe en el Mesías venidero. Y nosotros somos justificados por la fe en el Mesías que ha venido. Entonces la salvación no llegó a los judíos por obras en el Antiguo Testamento, nunca lo hizo y nunca lo hará. Y lo mismo es cierto hoy para nosotros. Aunque muchos enseñen lo contrario o enseñen de la siguiente forma. Una de las cosas que fue como la bandera de lucha de la Reforma fue la justificación solo por fe. De hecho, algunos de los principales clamores o gritos de la Reforma fueron sola Escritura, que esto afirma que solo la Biblia es la autoridad final para la fe y para la vida, y después estaba la solo gracia o la gracia sola, y esto afirma que la salvación de Dios es un don gratuito, no por mérito humano, y luego tenemos la fe sola que afirma que el don de Dios se recibe solo por la fe y no por las obras. Sin embargo, el romanismo o la Iglesia Católica se opuso y ellos creían y todavía creen una justificación por fe y obras. De hecho, el catecismo enseña que somos justificados mediante el bautismo y dice que la justificación no fue merecida por la pasión de Cristo, nos es concedida por el bautismo. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz no vale. El problema con esta enseñanza es que contradice lo que enseñan las Escrituras. Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es por medio del bautismo. Romanos capítulo 1, 5, verso 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, como podemos ver, es mediante la fe en Jesucristo y este don de gracia que no merecemos, sino que Jesús nos lo da gratuitamente. Que recibimos esta justificación por fe
y somos declarados libres de la pena de nuestros pecados, o sea, no mediante el bautismo ni ninguna otra obra o actividad religiosa. Solo a través de Jesús y su sangre derramada recibimos ese don gratuito por fe, no por obras. Tenemos un ejemplo más, hay muchos más, pero podemos ver cómo las tradiciones humanas muchas veces prevalecen sobre la palabra de Dios, y eso es peligroso. Por eso la Iglesia Católica Romana intentó mantener la Biblia fuera del alcance de la gente común, porque ellos sabían que la verdad de la palabra de Dios los iba a liberar de la tradición humana. Por esto que la Iglesia Católica condenó a muerte a muchos cristianos, porque creían que la salvación se obtenía solo por gracia. Por lo tanto, eran un peligro estos cristianos. Ellos creían que era solo por la fe en Cristo, lo cual iba precisamente en contra de las enseñanzas que ellos hacían en ese tiempo. El Catecismo Católico dice lo siguiente: el Consejo de Trent enseña que los 10 mandamientos son obligatorios para cristianos y que el hombre justificado todavía debe guardarlos. El Segundo Concilio Vaticano confirma: los obispos, los sucesores de los apóstoles, reciben del Señor la misión de enseñar a todas las personas y de predicar el Evangelio a toda criatura, a fin de que todos los hombres puedan lograr salvación a través de la fe, el bautismo y la observancia de los mandamientos. Así que según la Iglesia Católica Romana, nuestra salvación es obtenida a través de la fe, el bautismo y la observancia de los 10 mandamientos. ¿Suena bien? Hasta que lo comparamos con lo que las Escrituras enseñan. Pablo dijo en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, dijo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Romanos capítulo 3, versos 19 al 28, y Romanos 4, del 4 al 5 también nos dice lo mismo. Pero lo que estos versículos nos dicen es que somos salvos por el don de la fe, no por las obras. Y esto es completamente aparte de las obras de la ley. Ahora, no hay nada de malo en guardar los mandamientos de Dios. Debemos hacerlo, pero no como una base para la salvación, sino simplemente por amor a Dios. Lo honramos a Dios al hacerlo, pero la salvación es un don gratuito que Dios nos da. Ahora, ¿de qué se trata la justificación? ¿Qué significa justificación? Miren, Romanos capítulo 3, verso 24, vamos a leerlo de nuevo, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En primer lugar, esta palabra, justificados, proviene de una palabra, dikaio, en el griego, y esta palabra es un término legal y habla de ser declarado justo o declarado inocente. Por lo tanto, somos declarados justos gratuitamente por su gracia. Somos declarados inocentes gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, un comentarista cristiano dijo: Pablo concluye que ya que todos los hombres son culpables, ellos no pueden ser justificados por su conducta o carácter personal. La justificación es un término legal que significa remover la culpabilidad, la deuda por el castigo, entre paréntesis, la deuda del castigo del pecador. No implica ser uno interiormente santo, sino meramente que declara que las demandas de justicia han sido satisfechas. Por lo tanto, no hay argumentos para la condenación. Romanos capítulo 8, verso 1. Ni aún la obediencia a la ley puede justificar uno ante Dios. Pablo razona, porque la misma naturaleza de la ley es probar
al hombre que él es pecaminoso y merece castigo de Dios. Así, el propósito de la ley es conducir al hombre a renunciar a su propia justicia y confiar en la imputación de justicia de Cristo como las únicas bases sostenibles para la aceptación con Dios. Y debemos entender entonces que esta justificación, la declaración de justicia de parte de Dios, se nos da gratuitamente y significa sin costo. La palabra es dorean, gratuitamente. Significa sin costo. No se puede comprar, no se puede ganar, solo se puede recibir por fe, porque es un don, un regalo de Dios. Y nuevamente, a algunos les cuesta creer y por eso creen o sienten que deben hacer algo o vivir de cierta manera para obtenerla o para mantener la salvación. Pero Pablo nos dice que somos justificados por medio de la fe en Jesús, por su gracia o por un favor inmerecido que nos ha sido concedido, dándonos algo que no merecemos. ¿Y qué es lo que no merecemos? La vida, porque merecíamos la muerte. Además, la palabra propiciación en Romanos 3:25 es la palabra hilasterión y que es usada en la Septuaginta para referirse al propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca de la alianza donde se guardaba la ley de Dios. Y en el día de expiación, en el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, rociaba la sangre de un macho cabrío sobre el propiciatorio para expiar sus pecados y los del pueblo. Levítico capítulo 16, verso 15. Y este sacrificio jamás podía quitar los pecados, solamente los cubría temporalmente. Y ese era el problema. Nos señalaba a Jesús, al Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. En el Antiguo Testamento se cubren, simplemente el sacerdote cubría al hacer el sacrificio. Pero Jesús, el Cordero de Dios, nos quita los pecados del mundo. Entonces, como podemos ver, Jesús vino a hacer ese sacrificio perfecto para quitar, no para cubrir nuestros pecados. Isaías capítulo 53, verso 4 al 6 nos dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuevamente, el comentarista bíblico Adam Clarke dice: aquí aprendemos que Dios se propuso dar las muestras más evidentes de su justicia y misericordia, de su justicia al exigir un sacrificio y negarse rotundamente a dar la salvación a un mundo perdido de ninguna otra manera, y de su misericordia al proveer el sacrificio que su justicia requería. Entonces, de esta manera, la justificación es un acto de Dios, no una obra del hombre. Dios nos declara justos a causa de la persona y obra de Jesucristo. Y eso quiere decir que la justicia de Dios es proclamada porque nuestro pecado ha sido pagado. Y ha sido pagado por Cristo Jesús en la cruz. Ahora, la mejor forma para ilustrar esto es con una historia que les quiero contar. Y aquí explica la justificación. Y pienso que esta persona lo explica bastante bien. Dice lo siguiente: mi amigo, el doctor Roy Wood Dawson, tiene la mejor ilustración de la justificación que jamás haya escuchado.
Resulta que un hombre en Inglaterra embarcó su Rolls Royce y cruzó al continente para irse de vacaciones. Mientras conducía por Europa, algo le pasó al motor de su auto. Envió un telegrama a la gente de Rolls Royce en Inglaterra y preguntó: tengo problemas con mi auto, ¿qué me recomiendan hacer? Pues bien, la gente de Rolls Royce envió a un mecánico en avión. El mecánico preparó el auto, lo reparó, regresó a Inglaterra y dejó al hombre para que continuara sus vacaciones. Como se pueden imaginar, el hombre se preguntaba: uy, ¿cuánto me va a costar esto? Voy a tener que pagar? Así que lo regresó a Inglaterra, les escribió una carta preguntando cuánto les debía y recibió una carta de la oficina de Rolls Royce que decía: estimado señor, no hay constancia en nuestros archivos de que algo haya fallado alguna vez en un Rolls Royce. En el fondo, eso es justificación. La pregunta es: ¿Cristo terminó la obra? Y qué peligroso es unir cualquier cosa de lo nuestro a la justicia de Cristo, en busca de la justificación ante Dios. O sea, no podemos unir las dos cosas, el hombre y lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús jamás toleraría esto, porque en el fondo estaría deshonrando su obra. Él es el todo o nada en nuestra justificación. Si Él terminó la obra, entonces ¿qué necesidad hay de nuestros aportes? Y si no la terminó, ¿para qué sirven lo que hizo? Porque ¿podemos terminar lo que Cristo mismo no pudo completar? Nosotros no podemos. Nuevamente, pregunta: ¿acaso terminó la obra y compartirá alguna vez con nosotros la gloria y la alabanza de lo que Él hizo? Obviamente no. Cristo no es un salvador a medias. Y es difícil lograr que los corazones orgullosos descansen en Cristo para obtener la justicia. Dios humilla a los orgullosos llamando a los pecadores, aportándoles por completo su propia justicia a Cristo para su justificación. Por lo tanto, el hombre no tiene nada que hacer aquí. Somos justificados por fe. Vamos a continuar la próxima semana con la segunda parte de lo que es la justificación. ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta tarde nuevamente por seguir aprendiendo de ti, Dios. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender todos estos conceptos doctrinales, Señor, que debemos tener como hijos tuyos. Te damos gracias por este día. Bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos el domingo a las 11. Continuamos con el libro de Juan. Señor les bendiga.